En el mundo antiguo, dos ciudades brillaban como antónimos perfectos: Atenas, cuna de la democracia y la filosofía, y Esparta, el bastión del militarismo y la disciplina. Sin embargo, ¿por qué las espartanas, nacidas en una sociedad obsesionada con la guerra, gozaban de una libertad que sus contemporáneas atenienses solo podían soñar? Este es el enigma que ha desconcertado a historiadores por siglos, desde Aristóteles hasta Plutarco, quienes intentaron desentrañar estas diferencias, en textos como Política y Vida de Licurgo. Los muros invisibles de Atenas. Comencemos por las atenienses. En Atenas, una ciudad que alababa la razón, el debate y la libertad ciudadana, las mujeres vivían confinadas tras puertas cerradas. Sus vidas giraban en torno al hogar, invisibles en la vida pública, reducidas al ámbito del oikos, la esfera doméstica. No participaban en la asamblea ni en los tribunales, ni votaban, ni podían poseer propiedades. Incluso los matrimonios eran transacciones económicas más que alianzas afectivas, negociadas por los hombres de la familia para preservar el patrimonio. Su papel principal era el de esposas obedientes y madres de ciudadanos legítimos, destinadas a perpetuar el linaje de la polis. Eran tuteladas por hombres, primero sus padres, luego sus esposos, y más tarde sus hijos. En la práctica, vivían bajo una constante vigilancia masculina, confinadas a un sistema que las consideraba una posesión más. ¿Cómo podía una ciudad que valoraba la libertad dejar a la mitad de su población en cadenas invisibles? Los textos antiguos son claros al respecto. Jenofonte, en Económico, describe el ideal de la mujer ateniense como una ama de casa diligente, cuya virtud radicaba en administrar el hogar y criar hijos, en el silencio de los patios interiores. Aristóteles, en Política, justificaba estas limitaciones, argumentando que las mujeres carecían de las capacidades racionales necesarias para la vida pública. El filósofo creía que su función debía limitarse al ámbito privado, para mantener el orden natural de la sociedad. La literatura de la época ofrece una ventana a la visión masculina predominante. Aristófanes, con su mordaz sátira en obras como Lisístrata y las asambleístas, se burlaba de las restricciones impuestas a las mujeres, sugiriendo que, si se les diera poder, podrían gobernar de manera más eficiente que los hombres. Sin embargo, incluso estas críticas humorísticas revelaban el arraigado prejuicio de la época. Las mujeres eran vistas como necesarias, pero no como iguales. En Atenas, incluso las diosas femeninas, como Atenea y Artemisa, eran veneradas más por sus atributos relacionados con la guerra y la castidad, que por una auténtica conexión con la mujer común. Los muros invisibles de Atenas no solo limitaban la movilidad física de las mujeres, sino que las excluían de la narrativa heroica y pública. Mientras los hombres discutían en la eclesia, asamblea, o forjaban su inmortalidad en las campañas militares, las mujeres permanecían al margen de los logros que definían la grandeza ateniense. Estas restricciones no eran meramente prácticas, sino también simbólicas, reforzadas por leyes como las de Solón, que consolidaron la división entre lo masculino y lo femenino como algo natural e inmutable. Aunque las mujeres de Atenas vivían mayoritariamente en el anonimato, algunas figuras destacaron, aunque su influencia estuvo siempre marcada por prejuicios y restricciones. Aspasia de Mileto, compañera de Pericles, fue una de las pocas mujeres reconocidas por su intelecto, pero sufrió constantes ataques por su condición de extranjera y su participación en la vida pública. Frine, la famosa hetaira, enfrentó un juicio por impiedad donde su belleza fue utilizada como defensa, exponiendo la fragilidad de su posición social. Elpinice, hermana de Cimón, desafió públicamente a Pericles, pero fue desacreditada mediante rumores de promiscuidad, una táctica común para silenciar a las mujeres. Incluso figuras míticas como Paedra o Agariste, madre de Pericles, muestran cómo las mujeres eran utilizadas como herramientas políticas o atrapadas en trágicos dilemas familiares. Estas historias revelan cómo, a pesar de su confinamiento, algunas mujeres intentaron romper los muros invisibles de Atenas, dejando un eco de su lucha en la historia y la literatura. El contraste espartano. Mujeres dueñas de tierras. Ahora crucemos el río Eurotas hacia Esparta, una ciudad donde las rígidas leyes militares no solo forjaron soldados, sino también un entorno único para las mujeres. Aquí, en un contraste radical con Atenas, las mujeres no solo poseían tierras, sino que administraban grandes propiedades en ausencia de sus esposos. Aristóteles, siempre crítico del sistema espartano, escribió con desconcierto en Política que un tercio de las tierras de Esparta estaba en manos femeninas, un fenómeno que consideraba una amenaza para el equilibrio social de la polis. ¿Cómo era posible que, en una ciudad tan estricta,
las mujeres adquirieran tal poder económico y social. La clave está en la estructura militar y social de Esparta. Desde su juventud, los hombres eran separados de sus familias para someterse a la agogé, el riguroso sistema de entrenamiento que los preparaba para la guerra. Este programa de formación no solo los mantenía alejados del hogar durante años, sino que también perpetuaba su compromiso casi exclusivo con los asuntos militares, dejando a las mujeres al mando de las propiedades y la economía doméstica. Este vacío masculino no fue un acto de emancipación intencionado, sino una consecuencia de la necesidad. Alguien tenía que mantener el sistema económico en marcha mientras los hombres luchaban. Las mujeres espartanas, conocidas como dámodas, adquirían un estatus casi único en el mundo griego. Podían heredar propiedades de sus padres y esposos, y en muchos casos, acumular vastas fortunas. Licurgo, el mítico legislador de Esparta, había diseñado un sistema que limitaba la acumulación excesiva de riquezas entre los hombres, pero no aplicaba estas restricciones a las mujeres, lo que les permitió convertirse en piezas fundamentales de la economía. Incluso la poligamia ocasionalmente practicada en Esparta facilitó que las mujeres se convirtieran en administradoras de múltiples propiedades, aumentando su influencia dentro de la comunidad. Este fenómeno no pasó desapercibido para los observadores externos. Plutarco, en Vida de Licurgo, describe cómo las mujeres espartanas no solo gestionaban bienes, sino que también ejercían una influencia considerable en la política y las decisiones familiares, algo inaudito en otras ciudades griegas. Incluso con este poder económico y social, su libertad seguía siendo una herramienta para el Estado militarista. Su educación y entrenamiento físico, por ejemplo, no buscaban su emancipación personal, sino su capacidad para criar hijos fuertes, que perpetuaran la máquina militar espartana. Además, su rol económico y social no estaba exento de tensiones. Aristóteles criticó la acumulación de riqueza femenina como un factor de decadencia que, según él, debilitó a Esparta en su época tardía. Esto refleja cómo, a pesar de su relativa autonomía, las mujeres seguían siendo vistas por algunos como una anomalía dentro de un sistema construido sobre la disciplina y la uniformidad. En Esparta, las mujeres no eran simplemente libres, su independencia era una extensión de la máquina estatal, diseñada para compensar las ausencias masculinas. Sin embargo, dentro de estos límites, lograron un grado de poder y responsabilidad que las diferenciaba radicalmente de sus contemporáneas atenienses, recordándonos que, incluso en las sociedades más restrictivas, las mujeres encontraban formas de ejercer influencia y dejar su marca en la historia. Conclusión: un legado de contrastes. Las diferencias entre las mujeres de Esparta y Atenas nos invitan a cuestionar las nociones de libertad y desigualdad. Mientras las atenienses eran relegadas al hogar, en una sociedad que proclamaba la libertad masculina, las espartanas emergían como figuras públicas esenciales, en una ciudad obsesionada con la guerra. La paradoja es clara en Esparta: la necesidad creó oportunidades en Atenas, la comodidad creó restricciones. Dos caminos opuestos, dos formas de encerrar y liberar. La historia de estas mujeres sigue siendo un espejo para nuestra propia búsqueda de equidad y significado. ¿Quiénes eran realmente más libres? Eso depende de cómo definamos la libertad. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más vídeos. Nos vemos en el próximo.